Te damos la bienvenida a nuestra séptima clase de hoy. Hoy vamos a ver un tema súper genial. Estoy muy contenta de poder transmitir esta clase. No ha sido nada fácil, pero sé que sabemos que el Señor es grande y poderoso y en Él tenemos siempre la victoria. Y con esta seguridad yo sé perfectamente que esta clase te va a traer una nueva idea, un nuevo ebenecer en tu fe, y estoy completamente segura que vamos a seguir siendo esa iglesia empoderada con el poder de la fuerza del Señor para sacar adelante los proyectos que el Señor tiene con cada uno de nosotros como iglesia. Así que bueno, vamos a empezar nuestra clase entregándole al Señor este tiempo, y te pido que en estos momentos le digamos: Padre, gracias porque en ti, Señor, tenemos esa seguridad de que tú, Jesús, fuiste a la cruz por nosotros y nos has hecho libres. Gracias, Señor, porque no estamos solos, tú estás con nosotros como iglesia y tu Espíritu es nuestro pastor que nos está guiando. Gracias, Señor, porque hoy tengo la certeza, Padre, de que tú por tu sangre preciosa me has hecho justo delante del Padre. Gracias, amado Jesús, porque tú estás dando, Señor, a tu iglesia el conocimiento, la sabiduría, la revelación, para que podamos, Señor, hacer evidente el propósito eterno de Dios con cada uno de nosotros. Ahora mismo pido, hermoso Jesús, que nos protejas, que nos guardes, que nos libres, Espíritu Santo, y que nuestra mente sea una contigo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, hoy vamos a ver, como les decía, la armadura de Dios. Y vamos a empezar a entender que la armadura de Dios tiene un antes. ¿Qué quiere decir? El libro de Efesios, tenemos que estar hablando acerca del libro de Efesios. En el libro de Efesios trata especialmente de la iglesia. No habla de una persona individual, sino de los propósitos eternos de Dios para la iglesia como cuerpo de Cristo. Teniendo en cuenta esto, miramos una segunda parte de la carta o del libro de Efesios, y es que menciona la creación. Exactamente en Efesios 3:9 dice: y de hacer entender a toda la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Y en el versículo 10 dice que le fueron manifiestas a la iglesia. En esto vemos que existe una relación entre la creación y la iglesia. ¿Por qué? Pues Dios creó todas las cosas para la iglesia en estos tiempos. Ahora, en esta clase, en este mensaje que vamos a tener hoy, vamos a llegar específicamente a Efesios 6, del versículo 10 en adelante. Y es una parte estratégica, la cual trata de la batalla espiritual. Pero recordemos que esto es un libro escrito para la iglesia como cuerpo unido al Espíritu de Dios, ¿verdad? Ahora, la palabra griega traducida para iglesia es eclesia. Y eclesia se refiere a una reunión de personas llamadas. Por ejemplo, en los tiempos antiguos, los jefes determinaban o convocaban a las personas a una reunión, y esta reunión se conocía como eclesia. Por eso la iglesia es la asamblea compuesta por las personas llamadas por Dios para cumplir una misión. ¿Amén? ¿Y cuál misión? El Señor quiere que a través de la iglesia dar a conocer sus propósitos eternos para la humanidad. Amén. Ahora vamos a empezar entonces con Efesios 6:10. Efesios 6:10 encontramos una frase que empieza con una palabra, una composición de dos palabras que dice por lo demás, o en otras versiones encontramos por último. Yo te invito para que tú en estos momentos tengas tus apuntes, tengas tu Biblia, tu lapicero, porque vamos a tener que estar estudiando palabra por palabra para poder entender. Amén. Entonces aquí encontramos que lo que significa por último o por lo demás es
que antes de ese por lo demás, de ese por último, hay algo que debemos entender, algo que debemos hacer. Y lo que debemos entender es que antes de ponernos la armadura de Dios, vamos a mirar qué es lo que nos está diciendo la palabra. Y en Efesios 1, Pablo revela que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así como el cuerpo de una persona está compuesto o se referencia por su estatura, por su expresión, también la iglesia como cuerpo de Cristo es la estatura y la expresión de Cristo. Como cuerpo de Cristo, la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Ahora, en el capítulo 2, exactamente versículo 10, Pablo indica que la iglesia es el poema de Dios, su obra maestra. Este es un escrito poético que expresa el deseo del corazón del escritor. En este capítulo, Pablo declara además que la iglesia es el nuevo hombre. Es el nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Que la iglesia es la ciudadanía de Dios. Que la iglesia es la familia de Dios. Y que la iglesia también es la morada de Dios. Y en el capítulo 3, exactamente el capítulo 4, en el versículo 4 dice Pablo que él habla del misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio de Cristo? El misterio de que Dios es Cristo y que el misterio de Cristo es la iglesia. Como misterio de Dios, Cristo es la definición de Dios. Y según el mismo principio, como misterio de Cristo, la iglesia es la definición de Cristo. Amén. Para entenderlo de lo que está diciendo la palabra. Dice en el capítulo 3 de Efesios, versículo 19. Márcalo ahí en tus notas. Dice, Pablo usa la frase la plenitud de Dios. Y esta plenitud de Dios es la que se asemeja a la expresión la plenitud de aquel que en todo lo llena todo. Exactamente, que está en Efesios 1:23. Yo quiero que ustedes puedan comprender que antes de hablar de la armadura tenemos que entender esto, porque realmente por lo demás o por último vamos a entenderlo a lo que se refiere la armadura. Por lo tanto, vamos a mirar a qué se refiere con la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de Dios se refiere principalmente al origen. Y la plenitud de aquel que lo llena todo en todo se refiere a Cristo. Y lo que llena todo en todo es la iglesia. Y vemos que en el capítulo 4 Pablo también habla nuevamente del hombre nuevo. Y habla de los detalles que se relacionan con la gracia de Dios. La gracia de Dios, que mediante la gracia el nuevo hombre lleva a cabo el propósito eterno de Dios. Estamos hablando de la iglesia, ¿verdad? Ya miramos en el capítulo 5 y en el capítulo 6 y vemos dos aspectos más de la iglesia. Ahorita estamos viendo la iglesia como un nuevo hombre. Ahora, en el capítulo 5 vemos la iglesia como la novia que satisface el deseo de Cristo. Y en el capítulo 6 vemos la iglesia como el guerrero que derrota al enemigo de Dios. Entonces, tremendo esto. Volvemos a recordar. Como novia, la iglesia necesita ¿qué? Amor y luz. Como guerrero, ¿qué necesita? Necesita el poder y toda la armadura de Dios. Entonces, yo quiero que todos ustedes por un momento puedan entrar en esta comprensión para poder cumplir lo que el Señor quiere con esta enseñanza que nos da acerca de cómo iglesia somos un cuerpo cuya cabeza es Cristo y que tenemos una misión importante. Y dentro de esta misión es dar a conocer a todos, dice que incluso a todos los gobernantes espirituales, que podamos dar a conocer la iglesia y el propósito eterno de Dios, ¿sí? Y es la plenitud del mismo Dios en todo, en aquel que es Cristo y en la iglesia. Amén. Vamos entonces, para poder entender esto un poco más, a hablar de la responsabilidad de la iglesia en la guerra espiritual.
Para poder entender acerca de la responsabilidad de la iglesia, y recuerde que cuando hablo de iglesia no hablo de un lugar, sino que hablo del cuerpo unido, de nosotros como iglesia. Amén. Y lo primero que tenemos que entender es que existen tres voluntades: la voluntad divina, la voluntad satánica y la voluntad humana. Si queremos saber cómo la iglesia puede ser el guerrero de Dios que pelea la batalla espiritual, debemos conocer que estas tres voluntades o estas tres intenciones y entender cómo funcionan. Ahora, la voluntad de Dios, por existir por sí misma, es eterna y es increada. Pero el Señor, ¿qué hizo? Dio a los ángeles como seres creados, también les dio voluntad. Y uno de ellos, precisamente un arcángel, fue designado por Dios para gobernar el universo que existía antes de la creación de Adán. Y debido a su alto rango y a su belleza, este arcángel se enorgulleció. Y ese orgullo dio lugar a una intención maligna, es decir, a otra visión, a otra voluntad, la cual vino a ser la voluntad satánica. Por lo tanto, además de la voluntad de Dios, ahora encontramos una segunda intención, es una segunda voluntad, pues se trata de la voluntad satánica y va en completa oposición a la voluntad divina de Dios. Ahora, entendamos esto: toda batalla tiene su origen en este conflicto de voluntades. La guerra no existía en el universo antes de que existiera esta rebelión. Por eso esta rebelión marcó el comienzo de toda lucha que ahora se libra entre naciones, en la sociedad, en la misma familia, incluso en cada persona. Y en el transcurso de esta historia siempre hemos visto la guerra entre naciones, entre grupos, entre personas, incluso dentro del mismo individuo. ¿Por qué? Por ejemplo, posiblemente usted está experimentando una batalla interna entre la razón y el pecado. Todas las diferencias, todas las diferentes clases de guerra tienen su origen en esta controversia entre la voluntad divina y la voluntad satánica. ¿Ok? Ahora, vamos nuevamente al Edén. Realmente no sabemos cuánto tiempo haya transcurrido desde la rebelión de Satanás hasta la creación de Adán. Pero lo que sí podemos leer y estar completamente claros es que Dios creó al hombre y lo dotó de libre albedrío. Y este hecho de que Dios haya hecho esto con el hombre nos habla de un Dios grandioso, de un amor grandioso. Porque una persona honorable como Dios jamás obligaría a nadie a seguirle, ¿verdad? Él nos da a nosotros y le da a todas las personas la libertad de seguirlo, el poder decidir. Entonces, al darle Dios al hombre el libre albedrío, Él le daba a entender que no lo obliga a obedecer, ¿verdad? Cada persona elige seguir o no seguir a Dios. Cada persona puede escoger entre la voluntad de Dios y la voluntad de Satanás. Cada persona en cada decisión, en cada momento de su vida está eligiendo. Y vemos en Génesis 2 que el hombre era libre de ejercer su voluntad y de comer, ya sea del árbol de la vida o del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y estos dos árboles precisamente representan la voluntad divina y la voluntad satánica. Entonces, ¿qué vemos en el huerto? Vemos aquí que en el huerto había una situación triangular. Por un lado estaba el árbol de la vida, que representa la voluntad divina. Por otro lado vemos el árbol del conocimiento del bien y del mal, que representa la voluntad satánica. Y vemos también a Adán, que representa la voluntad humana. De hecho, el árbol de la vida representa a Dios mismo y el árbol del conocimiento representa a Satanás. Por consiguiente, estaba presente tres personas: Dios, Satanás y el hombre. Y cada uno de ellos poseía una voluntad propia. Amén. Ahora, aunque habían tres voluntades, la controversia siempre, en toda circunstancia, en tu casa, en la discusión en tu casa, en tus relaciones, en las naciones, en todo momento donde hay una relación, siempre se va a tratar de lo mismo.
y es precisamente elegir entre dos personas, Dios y Satanás. Como todos sabemos, la voluntad humana se puso al lado de la voluntad satánica, o sea que el hombre escogió seguir a Satanás y aliarse a su voluntad. Por consiguiente, Satanás obtuvo temporalmente la victoria. Sin embargo, por medio del arrepentimiento, hoy vemos que el hombre puede volverse de la voluntad satánica a la voluntad divina. Es decir, del lado de Satanás se puede volver al lado de Dios. Y precisamente este es lo primero que habla el Evangelio. Habla acerca de este primer mandamiento, acerca de arrepentirse. Y los dos siguientes son creer y ser bautizado. Cualquier pecador que desee ser salvo debe arrepentirse ante Dios, creer en el Señor Jesús y ser bautizado en el agua. ¿Por qué? Porque arrepentirse es dar un giro de la voluntad satánica a la voluntad divina. Y desde que nacimos, nuestra voluntad ha estado al lado ¿de cuál voluntad? De la voluntad satánica. Lo cual se debe por lo cual que nosotros estábamos en Adán. Cuando éste escogió la voluntad Satanás en lugar de elegir la voluntad de Dios. Pero muchos cristianos tal vez no conocen el verdadero significado de la predicación del Evangelio. La Biblia dice que tenemos que arrepentirnos por causa del reino. Ahí está en Mateo 4:17. Y el reino de Dios es en realidad un ejercicio de la voluntad divina. Amén. ¿Cómo así? Cuando los pecadores se arrepienten por causa del reino de Dios, ellos se vuelven del lado de Satanás al lado de Dios, lo cual es el reino de Dios y es la voluntad de Dios. Y una vez que la persona se torna de la voluntad satánica a la voluntad divina, debe creer en el Señor Jesús y ser bautizada, porque por medio del bautizo ella es librada de la autoridad de las tinieblas porque ha escogido morir al pecado y seguir a Jesús. Ahora, de la voluntad satánica somos trasladados al reino del Hijo de nuestro amado Jesucristo, que por amor se entregó por nosotros. Entonces, desde el día en que fuimos salvos, nuestra vida cristiana se ha convertido en una batalla. Esto mismo le ocurrió a los israelitas. Recordemos que los israelitas estaban esclavos en Egipto. Bueno, allá estaban como esclavos, como vive un esclavo, ¿no? Haciendo lo que quien lo esclaviza desea. Pero cuando ellos comieron la Pascua, salieron de la tierra de Egipto ¿cómo? Como un ejército. Amén. Como un ejército. Eso indica que comer el cordero pascual fue su preparación para la guerra. Fueron salvos en medio de un ámbito de guerra. Tan pronto salieron de Egipto comenzó la lucha. El faraón y sus carros persiguiendo a los hijos de Israel, pero Dios interviniendo y luchando por ellos. Después de atravesar el Mar Rojo y de ver la derrota del ejército del faraón, vemos al pueblo triunfante que alaba a Dios por su victoria. Y luego vemos a los israelitas que tuvieron que pelear para poder cruzar el desierto. Y esta lucha continúa aún cuando entraron a la buena tierra. Y su historia revela precisamente que la vida de una persona salva es una batalla continua. Y aquí vemos entonces, para resumir lo que hasta el momento hemos hablado, que la iglesia tiene tres aspectos que son: como un nuevo hombre, la iglesia debe andar conforme a la verdad y mediante la gracia. Amén. La iglesia como novia debe vivir en amor y en luz. Y la iglesia como guerrero debe subyugar la voluntad satánica. Estamos entendiendo entonces que andamos conforme a la verdad y por la gracia, que vivimos en amor y luz y peleamos para subyugar la voluntad satánica. Ahora, familia, iglesia, nuestro andar cumple el propósito eterno de Dios. Nuestro vivir debe satisfacer a Cristo y nuestra lucha derrota al enemigo de Dios. Por lo tanto, que estos tres objetivos, la iglesia debe ser el nuevo hombre, la novia y el guerrero. Ahora, entendiendo esto, por eso dice por lo demás, ¿verdad? ¿Qué sigue diciendo Efesios 6:10?
Leamos. Dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, la palabra traducida en griego, fortaleceos, significa poder. Significa hallada. Y eso lo encontramos precisamente en Efesios 1:19. ¿De qué poder está hablando? ¿De qué nos estamos fortaleciendo? Fortaleciendo, dice, para luchar contra el enemigo de Dios, para pelear contra las fuerzas malignas de las tinieblas, nosotros necesitamos ser fortalecidos con la grandeza del poder que levantó a Cristo de entre los muertos y lo sentó en los cielos, muy por encima de todos los espíritus malignos. Ahora, tenemos una posición, ¿ok? El hecho de que debemos ser fortalecidos en el Señor indica que en la batalla espiritual contra Satanás y su reino maligno, solo podemos pelear en el Señor, no en nosotros mismos. Cada vez que actuamos por nosotros mismos, somos derrotados. La exhortación a ser fortalecidos implica que debemos ejercer nuestra voluntad. Si deseamos ser fortalecidos para la batalla espiritual, nuestra voluntad tiene que ser fuerte y ejercitada. No debemos ser como una medusa, es decir, no debemos ser vacilantes. De hecho, los de voluntad firme se arrepienten con más facilidad. Hemos podido ver, vamos al caso de Saulo de Tarso como ejemplo. Mientras se dirigía a Damasco con la intención de arrestar a todos los que invocaran el nombre del Señor Jesús, el Señor lo capturó para él. Y por tener Pablo esa voluntad tan firme, su arrepentimiento fue sólido, tomó inmediatamente la decisión. Y Dios puede, además de preservar nuestra conciencia soberanamente, ha preservado también nuestra voluntad. Si no lo hubiera hecho, pues la predicación del Evangelio no tendría efecto en la gente. Es posible que equívocamente pensemos que es difícil predicar el Evangelio a una persona de carácter fuerte, de voluntad fuerte. Pero según mi experiencia, los que son salvos por la predicación del Evangelio, en su mayoría son personas de voluntad fuerte, es decir, de decisión firme. Y tener una voluntad así favorece en la evangelización, favorece precisamente en el arrepentimiento. El arrepentimiento requiere un ejercicio. ¿El ejercicio de qué? De la voluntad. Asimismo, el ser fortalecidos también involucra nuestra voluntad. Amén. Primero que todo, ahora, debemos ejercitar nuestra voluntad para ser fortalecidos en el Señor. Escriba ahí uno. Ahora, vamos a entender la voluntad firme que es para la iglesia en estos tres aspectos. ¿En qué aspectos somos fortalecidos? Primero, en el capítulo 4 vemos que debemos ser renovados con la actitud de nuestra mente. Renovados en la actitud de nuestra mente. Y en el capítulo 5 dice que debemos ser sumisos. Exactamente el versículo 21 dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Entonces, para ser un nuevo hombre debemos ser renovados. Para ser la novia necesitamos ser sumisos. Y para ser el guerrero necesitamos ser fortalecidos. Espero que estén tomando apuntes de esta enseñanza que es importante para poder entender la armadura de Dios. Ahora, como guerreros tenemos que salir a la batalla no como un caballero, ni como una encantadora novia, sino como un león. Así que por causa del nuevo hombre, de la novia y del guerrero, para que seamos renovados, seamos sumisos y seamos fortalecidos. El hecho de que necesitamos ser fortalecidos en el Señor indica que no podemos pelear la batalla espiritual por nosotros mismos. Solo podemos luchar en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces vemos que en Efesios 6:10 dice, Pablo habla de la fortaleza, el poder y la fuerza. Primero somos fortalecidos con el poder que levantó a Cristo de entre los muertos y que lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Luego conocemos el poder y la fuerza de Dios. Amén. Ahora sí vamos a lo que hablamos acerca de la armadura de Dios.
habla de vestirse de toda la armadura de Dios. El versículo 11 comienza con la palabra vestidos de toda la armadura de Dios. Y esto indica que para pelear la batalla espiritual no solo necesitamos el poder del Señor, sino también la armadura de Dios. Nuestras armas de nada nos van a servir, pero la armadura de Dios sí. Ahora, recuerda esto, toda la armadura de Dios es dada al cuerpo de Cristo y no a los miembros en forma individual. La iglesia es un guerrero corporativo y los creyentes constituyen dicho guerrero. Solo el guerrero corporativo, no los creyentes individuales, pueden vestirse de toda la armadura de Dios. Es decir, que debemos pelear la batalla espiritual en el cuerpo, no como individuos, en el cuerpo de Cristo como iglesia, no como individuos. Pero es tan importante unirnos a orar, unirnos en un solo sentir, unirnos y poder nosotros por medio de lo que estamos aprendiendo, poder ser victoriosos. Amén. Ahora, sigamos. El encargo de vestirnos de toda la armadura de Dios es un mandato, es imperativo. Dios nos ha provisto la armadura, pero Él no se la pone por nosotros. Más bien nosotros somos los que debemos vestirnos de la armadura que Él nos ha dado. Y por ello nosotros debemos ser fortalecidos. Ahora, aunque es Dios quien nos fortalece, nosotros debemos ejercer nuestra voluntad para cooperar con Él. Según es el mismo principio, debemos cooperar con el mandato de Dios y vestirnos de toda la armadura, ¿no? Entonces ahí dice, no, yo formo parte de la iglesia, pero yo eso de la armadura no, yo no hago esto, yo no voy a la oración. Todas esas cosas no edifican. Hay que ir por encima de nuestra voluntad y poner nuestra voluntad y afirmarla, la voluntad divina de Dios, y obedecerle. Ahora, en el versículo 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Eso indica que debemos ponernos toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las estrategias, los estratagemas del diablo. Y en el capítulo 6 vemos que es crucial esta palabra, estar firmes. Ahora, en el capítulo 2 también dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Dice así la palabra en el versículo 6. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Y en el capítulo 4 y 5 dice que andamos en su cuerpo en la tierra. Exactamente 4, versículo 1 dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Y en el capítulo 5:2 dice, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Y luego vemos que en el capítulo 6 dice que estemos firmes. ¿En qué? En su poder, que quiere decir en los lugares celestiales. Amén. Explico. Sentarnos con Cristo tiene como fin que participemos de todos sus logros. Andar en su cuerpo es necesario para cumplir el propósito eterno de Dios. Y el objetivo de estar firmes en su poder es pelear contra el enemigo de Dios. El vestirnos de toda la armadura de Dios, familia, significa que podemos estar firmes contra las estrategias del diablo. Y estas estrategias son los malvados planes del enemigo. El diablo no solo tiene una voluntad maligna, sino también utiliza la sutileza. Con esto lleva a cabo su voluntad. Aunque en este momento Satanás está activo, laborando y planificando cómo hacer maldad, cómo engañar a la gente, ¿verdad? Ahora sabemos por lo tanto que no es una lucha contra sangre y carne. Y ahí vamos al versículo 12, dice, porque no tenemos lucha
contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, las palabras sangre y carne se refiere a los hombres, porque detrás de los hombres, detrás de las personas de sangre y carne, están los poderes malignos del diablo actuando. ¿A qué se refiere? Nuestra lucha, nuestra batalla no debe ser contra los hombres, contra las personas, sino contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y los que estamos en este tiempo, en este nuevo despertar del Señor, debemos darnos cuenta de que la batalla espiritual no se libra contra los hombres. Aun cuando los hombres, a través de los hombres se nos haga daño, no debemos pelear contra ellos, contra los que calumnian, contra los que son engañados, contra aquellos que piensan que vieron, que sintieron, que vieron, que no debemos pelear, porque detrás de ellos y por encima de ellos se encuentran los poderes malignos. Amén. Debemos tenerlo muy claro. Por ejemplo, cuando hablemos del mismo Saulo de Tarso, cuando él asolaba, cuando él perseguía a la iglesia, él lo hacía bajo la influencia del poder de las tinieblas. Y la razón por la cual muchas personas, muchas organizaciones religiosas se oponen al Señor es que ellas están siendo utilizadas por las potestades malignas, las cuales están por encima, por detrás, ¿verdad? Están influyendo. Así que debemos entender esto. Y bueno, nosotros dedicamos prácticamente una enseñanza completa para hablar de los principados, de las potestades, de las gobernaciones del mundo y de los ángeles rebeldes, ¿verdad? Pero aquí podemos por encima recordar que todo esto es el ejército de Satanás y que gobierna a las naciones. En el versículo 12 también habla de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto se refiere al aire. Satanás y sus huestes espirituales de maldad están en el aire. Pero recuerde algo. Nosotros estamos sentados en el tercer cielo, por encima de ellos, ¿verdad? Y al librar una batalla es crucial tener una posición estratégica sobre el enemigo. Satanás y sus huestes malignas están bajo nuestra autoridad y están destinadas ya a ser derrotadas por nosotros, ¿verdad? Ahora, debemos recordar una y otra vez que nuestra lucha no es contra seres humanos. Si tú agredes a la persona que te está ofendiendo, tú estás perdiendo el segundo aspecto que nos está hablando Efesios, y es la novia. La novia es sumisa, ¿ok? Entonces recuerde que estas tres van unidas. El nuevo hombre que está siendo renovado, ¿cierto? A la medida de Cristo. Estamos viendo la novia que vive en sumisión, en la luz y el amor. Vemos al guerrero que está empoderado con el poder de Dios. Entonces, con ese poder de poder nosotros tener la voluntad de Dios, la voluntad de nosotros sujeta a la de Dios, vamos a poder vivir ese amor y esa luz y reflejarle a las demás personas. Entonces se acaban las discordias entre nosotros, entre las personas, entre discutir con alguien por todas las razones que sea. Eso no existe en un guerrero de oración, en la iglesia de Jesucristo. Bueno, mucha gente dice, pero ¿por qué no se defienden? Nuestra lucha no es contra la gente, nuestra lucha es en oración, ¿verdad? Bueno, sigamos entonces acá. El versículo 13 dice, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y en el versículo 11 recordemos que se nos dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios, mientras que ahorita en el versículo 13 nos habla de tomarla. ¿Eso qué quiere decir? Que ya vimos que Dios nos prepara y nos provee la armadura, pero somos nosotros los que debemos tomarla, nosotros debemos usar y aplicar lo que Dios nos ha provisto. Algunos componentes de la armadura de Dios son la espada, el escudo. Y otro la coraza, el yelmo y el calzado. Ese nosotros no lo ponemos.
Así, ya sea que tomemos la armadura de Dios o no la pongamos, recuerda esto, debemos ejercitar nuestra voluntad con firmeza. Y Pablo menciona especialmente toda la armadura de Dios, no solo parte o parte de ellas. Para pelear la batalla espiritual necesitamos toda la armadura de Dios. Por eso se necesita que todo el cuerpo de Cristo, no solo creyentes individuales, sino todo en sentido cuerpo, al tomar la armadura de Dios podamos resistir el día malo. Resistir es estar firmes en contra de algo. Al librar nosotros batallas, lo más importante es que estemos firmes. Por eso en el capítulo 5:16 dice Pablo que todos los días son malos. Pero ¿por qué los días son malos? Nos hemos preguntado muchas veces. Hoy está haciendo un sol espectacular, por lo menos hoy está haciendo frío. Bueno, pero la verdad no se refiere a eso. Se refiere que en esta era maligna, como lo hemos estado leyendo en Gálatas exactamente 1:14, dice que todos los días son malos porque Satanás no cesa de trabajar. Esa es la verdad. Todo el tiempo está buscando de qué manera pone tropiezo a la iglesia de Jesucristo, debilitando a sus miembros. Por eso debemos estar juntos orando en todo tiempo. Y ahorita vamos a mirar más adelante eso. ¿Por qué? Porque dice la palabra que habiendo acabado todo, están firmes.